El salón de actos de la Universidad de Málaga resplandecía con luces doradas y voces animadas. Los cantos de «Felicidades» y el tintineo de las copas resonaban por todo el lugar. Todos los graduados en pedagogía estaban allí, todos excepto Elena Vega. En el aparcamiento casi vacío, Elena, de 52 años, con el pelo gris recogido en un moño firme, estaba sentada sola en su Seat Ibiza de 15 años. Con manos temblorosas, abrió una pequeña fiambrera que contenía la misma comida que se había servido en el banquete de graduación, un trozo de pollo en salsa de vino y patatas, que había envuelto discretamente en servilletas antes de escapar de la celebración. «Graduada, por fin graduada», susurró para sí misma, mientras una lágrima resbalaba por su rostro marcado por el tiempo. 30 años como secretaria en el Instituto San Rafael, en su pequeño municipio de Ronda, en Andalucía, y ahora, por fin, el título que representaba un sueño pospuesto durante décadas. Un golpe en la ventanilla la sobresaltó. Elena se secó rápidamente las lágrimas y bajó la ventanilla. «Una graduada no debería estar sola esta noche», dijo Javier Moreno, el estricto director de la escuela donde trabajaba, sosteniendo 2 copas de champán y sonriendo enigmáticamente. «Director Moreno». Solo necesitaba un momento, balbuceó, escondiendo instintivamente la fiambrera bajo el abrigo. «Javier, esta noche solo soy Javier, un compañero de profesión». Le tendió una copa a través de la ventana. «¿Puedo acompañarte?» Elena dudó antes de abrir la puerta del copiloto. La vergüenza era evidente en su rostro cuando Javier entró y vio la fiambrera parcialmente escondida. «No te avergüences», dijo con una suavidad inusual. «Sé lo mucho que has ahorrado para pagar este curso. Llevarte un poco de comida a casa es lo mínimo que la universidad puede ofrecerte después de tanto sacrificio». Elena no respondió. Sus pensamientos volvieron a la pequeña casa que compartía con su hermana Marisol y a las innumerables discusiones sobre el dinero tirado en un título inútil para alguien de su edad. Las palabras de Marisol aquella mañana aún resonaban. «A los 52 años, ¿para qué te gradúas? ¿Para seguir sirviendo café a los profesores?» «Estás muy callada», observó Javier. «No es así como se celebra un logro como este». «Es que no parece real», respondió Elena, encontrando por fin su voz. «Tantas noches estudiando después del trabajo, tantos ahorros. ¿Y para qué?» «¿Para qué?», frunció el ceño Javier. «Elena, te has graduado con honores en pedagogía a los 52 años, trabajando a tiempo completo. ¿Sabes cuántas personas habrían abandonado al primer obstáculo?» Un silencio sepulcral llenó el coche antes de que Elena respondiera. «Marisol dice que ha sido un desperdicio, que deberíamos haber usado el dinero para reformar el techo, o quizá ayudar a nuestro sobrino Pedro con el taller mecánico». Su voz se quebró. «Dice que la gente como nosotros debería conformarse con lo que tiene». Javier dio un sorbo al champán, con la mirada fija en el horizonte nocturno de Málaga. «¿Y tú qué opinas, Elena?» «Ya no lo sé». Miró el título en el asiento trasero. «Hoy debería estar radiante, realizada, pero me siento perdida, como si hubiera llegado a la cima de la montaña solo para descubrir que hay un abismo al otro lado. O tal vez un nuevo horizonte», replicó Javier. Levantó su copa. «Por el futuro, sea cual sea». Elena dudó. Luego levantó su propia copa. «Por el futuro». Brindaron en silencio. Elena no sabía que ese momento aparentemente casual, en un aparcamiento casi vacío, desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían por completo su vida durante los siguientes 8 meses. «Tengo una propuesta para ti», dijo Javier, rompiendo el silencio. «Carmen Ruiz tiene problemas de salud y necesitará ausentarse durante un tiempo. Necesitamos a alguien que la sustituya». Elena se atragantó con el champán. «¿Me estás ofreciendo un puesto de profesora? ¿A mí?» «No te estoy ofreciendo nada que no te hayas ganado por méritos propios». Javier sonrió, pero luego su rostro se volvió serio. «La pregunta es, ¿aceptas el reto?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Elena sentía que su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y expectación que no había experimentado en mucho tiempo. Muros familiares. Elena giró la llave en la cerradura de su casa con el máximo cuidado. Era más de medianoche y esperaba que Marisol ya estuviera durmiendo. No tenía energía para otra discusión.
La modesta sala estaba iluminada solo por la luz azulada del televisor. Marisol, con sus 55 años y su expresión perpetuamente desaprobatoria, estaba sentada en el sofá gastado, con los brazos cruzados. Por fin decidiste aparecer. Pensaba que ya estaría exhibiendo tu diploma en un marco dorado en el centro de la ciudad. El sarcasmo en la voz de Marisol era tan cortante como siempre. Elena respiró hondo. No empieces, por favor. Ha sido un día importante para mí. ¿Importante? Marisol apagó la televisión con un movimiento brusco. Importante ha sido tener que explicarle yo sola a la tía Dolores por qué no apareciste en su cumpleaños. Una mujer de 80 años, posiblemente su último cumpleaños, y tú has elegido tu graduación en lugar de tu familia. Elena sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Con todo el ajetreo, se había olvidado por completo del cumpleaños de su tía. Dejó el diploma sobre la mesa y se sentó, derrotada. Se me ha olvidado por completo. La llamaré mañana y le pediré perdón. Como siempre, ¿no? Marisol se levantó, ajustándose la bata descolorida. Elena y sus disculpas. Elena y sus grandes sueños que nunca llegan a nada, excepto a decepcionar a quienes la rodean. Eso no es justo, protestó Elena, sintiendo que el cansancio del día daba paso a una indignación familiar. He trabajado duro para conseguir este título. ¿No tienes ni idea de lo que has sacrificado? La interrumpió Marisol. ¿Y nosotros? ¿Quién pagó las facturas cuando tuviste que reducir tus horas en la escuela para asistir a las clases? ¿Quién mantuvo esta casa en pie mientras tú vivías con la cabeza en las nubes? Elena también se levantó, con las manos temblorosas. Pagué mi parte de las facturas, siempre. Y si quieres hablar de sacrificios, hablemos de los tuyos. Ah, espera. Tú nunca sacrificaste nada. Nunca has arriesgado nada. Te has contentado con juzgar mis esfuerzos desde la seguridad de tu conformismo. Marisol retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Por un breve instante, algo parecido al dolor cruzó sus ojos, rápidamente sustituido por la furia. ¿Conformismo? Fue mi conformismo el que mantuvo este techo sobre nuestras cabezas después de que papá muriera. Fue mi mediocre sueldo en la tienda lo que te permitió el lujo de soñar. Nunca te pedí que sacrificaras nada por mí. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No, solo exigiste que todos aceptáramos tus decisiones egoístas como si fueran actos de extraordinario valor. Marisol cogió el diploma de la mesa y lo agitó. ¿Y qué vas a hacer ahora con esto? ¿Enmarcarlo y colgarlo junto a los retratos de nuestros padres? ¿Un trofeo para qué? En ese momento, sonó el timbre, sorprendiendo a ambas. ¿Quién podría ser a esas horas? Elena abrió la puerta y se encontró a Pedro, su sobrino de 29 años, hijo único de Marisol. Tenía los ojos rojos y olía a cerveza. «Tía Elena», exclamó, abrazándola torpemente. «La graduada de la familia. He venido a celebrarlo». Marisol apareció detrás de Elena. «Pedro, es casi la 1 de la madrugada. ¿Qué haces aquí?» Pedro entró tambaleándose, ignorando el tono de desaprobación de su madre. No podía dejar pasar la ocasión. Mi tía, una intelectual. Se rió, pero sin malicia. Lo has conseguido, ¿eh? Se lo has enseñado a todo el mundo. Estás borracho, constató Marisol con disgusto. Estoy celebrando, corrigió Pedro, dejándose caer pesadamente en el sofá. Por fin alguien en esta familia ha hecho algo diferente. Miró a su madre. Algo más que quejarse de la vida y de las decisiones de los demás. «Pedro», advirtió Elena, sorprendida por la audacia de su sobrino, normalmente tan callado. «No, tía, déjame hablar». Pedro se enderezó en el sofá, pareciendo de repente más sobrio. «Estoy cansado de veros a las dos en esta guerra. Mamá, la guardiana de la tradición y de la forma correcta de vivir, y tú, con tus sueños guardados en cajones». Sacudió la cabeza. «¿Saben lo que pasó hoy en el taller? Me han ofrecido entrar en sociedad. Sí, Mario quiere hacerme socio». Marisol abrió mucho los ojos. «Pedro, eso es maravilloso. ¿Por qué no lo has dicho antes?» «Porque necesitaba un préstamo para entrar en sociedad», respondió él, mirando alternativamente a su madre y a su tía. «¿Y adivinen qué? Lo conseguí, sin pedírselo a nadie de la familia, sin escuchar sermones sobre responsabilidad o tradiciones». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Elena observó a su sobrino con nuevos ojos.
Siempre había sido el pacificador, el que estaba de acuerdo con todo para evitar conflictos. «Estoy orgullosa de ti», dijo Elena finalmente. «Eso es lo que he venido a decirte también, tía». Pedro sonrió, ahora con lágrimas en los ojos. «Tú me has inspirado. Verte estudiar noche tras noche, incluso con mamá. Bueno, incluso con todo en tu contra. Tú me has enseñado que nunca es demasiado tarde». Marisol permaneció en silencio, con el rostro impenetrable. «Y hay más», continuó Pedro, mirando ahora directamente a su madre. «Me voy a casar con Luis. Ya lo hemos decidido. Y no me importa si toda la familia viene con ese discurso de «no es natural» o «¿qué pensarán los vecinos?». La revelación cayó como una bomba en la pequeña sala. Marisol se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos en estado de shock. «¿Tú? ¿Qué? ¿Luis? ¿El mecánico que trabaja contigo? Pero si es un hombre». «Sí, mamá. Y yo también. Y llevamos juntos 2 años». Pedro miró a Elena en busca de apoyo. Iba a contarlo más adelante, pero ver hoy a la tía Elena, recibiendo su título después de tanto tiempo luchando, me di cuenta de que no puedo pasarme la vida esperando vuestra aprobación. Elena sintió una mezcla de orgullo y preocupación mientras observaba a Marisol tambalearse hasta una silla, pareciendo de repente envejecida. «Creo que todos necesitamos un poco de agua», sugirió Elena, dirigiéndose a la cocina, consciente de que aquella noche, ya larga, se alargaría aún más. La propuesta de Javier la mañana siguiente llegó con el peso de los acontecimientos de la noche anterior. Elena se despertó temprano, como siempre, a pesar de haber dormido solo unas horas. La casa estaba en silencio. Marisol finalmente se había retirado a su habitación, después de una larga y agotadora conversación con Pedro, que acabó durmiendo en el sofá. Elena preparó café para 3 y salió al pequeño balcón trasero, su refugio por las mañanas. El horizonte de Ronda comenzaba a clarear, y las montañas en la lejanía adquirían contornos dorados con la salida del sol. «¿Ya estás levantada?», la sobresaltó la voz de Pedro. «Viejas costumbres», respondió ella, sirviendo una taza a su sobrino. «¿Cómo te encuentras?». Pedro se sentó a su lado, frotándose los ojos, como si me hubiera atropellado un tren. Pero, aliviado. Se quedaron en silencio durante unos minutos, sorbiendo el café fuerte mientras el cielo cambiaba de color. «Tía Elena», comenzó Pedro vacilante, «siento haber elegido anoche para todo eso. Era tu noche». Elena sonrió, poniendo la mano sobre el brazo de su sobrino. «Fue perfecto. De hecho, quizá la mejor graduación que alguien podría tener». Hizo una pausa. «Estoy orgullosa de ti, Pedro, no solo por ser quien eres, sino por tener el valor de vivir tu verdad. He aprendido de la mejor», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con tu brillante título?». Elena dudó, recordando la conversación con Javier. «He recibido una propuesta. Sustituir a Carmen Ruiz como profesora mientras ella está de baja por problemas de salud». Los ojos de Pedro se abrieron como platos. «¿En serio? Profesora Elena, es increíble». Su expresión se tornó preocupada. «Pero, ¿y mamá? Tu madre tendrá que aceptarlo, al igual que tendrá que aceptarte a ti y a Luis». Elena suspiró. «No será fácil. Para ninguno de nosotros. Deberíamos formar un club», bromeó Pedro. «Supervivientes de Marisol Vega, donde los sueños resisten contra todo pronóstico». Ambos se rieron. Un sonido ligero que pareció purificar el aire de la mañana. «Tía», Pedro volvió a ponerse serio. «Vas a aceptar, ¿verdad? Después de todo lo que has sacrificado para llegar hasta aquí». Elena contempló la taza vacía. «Tengo miedo, Pedro. ¿Y si fracaso? ¿Y si descubro que solo sirvo para organizar archivos y servir café a los verdaderos profesores? ¿Y si descubres que eres brillante? ¿Que inspiras a los alumnos como me has inspirado a mí?» Pedro tomó las manos de su tía. «El miedo solo significa que estás a punto de hacer algo importante». El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Elena se levantó para contestar. «¿Señorita Vega?» Javier Moreno al habla. La voz del director sonaba formal por el teléfono. «Necesito su respuesta hoy. Carmen se va a ausentar la semana que viene». Elena miró a Pedro, quien asintió con ánimo. «Acepto, señor Moreno. Daré lo mejor de mí». «Excelente. Preséntese en la escuela mañana a las 8 para concretar los detalles».
Hizo una pausa. Elena, gracias por aceptar este reto. Tengo plena confianza en usted. Cuando colgó, Elena sintió una mezcla de terror y emoción que no había sentido en décadas. ¿Quién era?, preguntó Marisol, que apareció en la puerta de la cocina con el rostro marcado por una noche de insomnio. El director de la escuela, respondió Elena, enderezando los hombros. Voy a sustituir a Carmen Ruiz como profesora a partir de la semana que viene. Marisol estudió el rostro de su hermana durante un largo rato. Enhorabuena, dijo finalmente, con voz neutra. ¿Café? Pedro y Elena se miraron sorprendidos. No era aprobación, pero era un comienzo. Primer día Elena se miró en el pequeño espejo del baño de los empleados. Había elegido cuidadosamente cada prenda. Una falda azul marino que le llegaba justo por debajo de las rodillas, una blusa blanca impecablemente planchada y una chaqueta sencilla que había comprado especialmente para la ocasión, estirando al máximo su presupuesto. 30 años entrando en ese mismo edificio, y hoy todo parecía diferente. Los pasillos le resultaban a la vez familiares y extraños, como un sueño recurrente ligeramente alterado. ¿Lista para el gran día? Javier apareció detrás de ella, haciéndola sobresaltarse. Sinceramente, estoy aterrorizada, admitió Elena, ajustándose nerviosamente el moño. Bien, el terror nos mantiene alerta. Le entregó una carpeta. Aquí está el material que Carmen ha preparado, pero siéntete libre de adaptarlo a tus métodos. La clase es la 203, 3.0 curso. Elena tragó saliva. El 300 curso tenía fama de ser uno de los más difíciles. Estaré observando desde lejos, añadió Javier. No para juzgar, sino para apoyar. Recuerda, esos adolescentes están más asustados que tú. Lo dudo mucho, murmuró Elena, pero enderezó los hombros y se dirigió al aula 203. 28 pares de ojos adolescentes se volvieron hacia ella cuando entró. El silencio duró solo unos segundos, antes de que comenzaran los murmullos. «Es la secretaria», exclamó alguien desde el fondo. «Silencio, por favor», pidió Elena, colocando su maletín sobre la mesa del profesor. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Buenos días a todos. Soy Elena Vega y sustituiré a la profesora Carmen durante su ausencia». Un chico de pelo revuelto en la primera fila levantó la mano. «¿Pero usted no es la secretaria? ¿La que siempre trae café a los profesores?» Elena sintió que se le calentaba la cara, pero mantuvo la compostura. «Era la secretaria, sí, Miguel. Y ahora soy profesora. Me he licenciado en pedagogía recientemente». «¿A los 60 años?» la provocó una niña con trenzas. «A los 52, Lucía», la corrigió Elena, recordando el nombre de la alumna por las innumerables notas de advertencia que había escrito. «Y nunca es tarde para cumplir un sueño, ¿verdad?». Mientras Elena intentaba organizar sus apuntes, oyó el ruido de sillas que se arrastraban. Al levantar la vista, vio a 3 alumnos del fondo cambiando de sitio, provocando deliberadamente un alboroto. «Rafael, Ana y Tomás, por favor, volved a vuestros sitios», dijo con firmeza. «Solo nos estamos organizando mejor, profesora novata», respondió Rafael con una sonrisa burlona que provocó risas en la clase. Elena dudó, sintiéndose desarmada. En ese momento, su cuaderno, meticulosamente preparado, se deslizó de la mesa y cayó al suelo, esparciendo las páginas por el suelo. Las risas aumentaron. Al agacharse para recoger sus apuntes, Elena sintió una oleada de desesperación. Estaba a punto de derrumbarse en su primer día. Miró hacia la puerta, esperando que Javier entrara para salvarla, pero el pasillo permaneció vacío. Fue entonces cuando vio, entre las páginas caídas, una vieja fotografía que utilizaba como marcapáginas. Ella a los 22 años, recién llegada a la escuela como secretaria, llena de sueños que pronto se pospusieron. El rostro joven y esperanzado la miraba desde el pasado. Algo se encendió dentro de ella. Elena se levantó, dejando los apuntes en el suelo. «Cambiemos de planes», anunció con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que cada uno cuente una historia personal sobre un momento en el que se enfrentó a un reto y cómo lo superó». La clase se quedó en silencio, desconcertada por el cambio repentino. «Yo empiezo», continuó Elena. Contó su primer día como secretaria, hacía 30 años,
cuando accidentalmente derramó café sobre el regazo del antiguo director durante una reunión importante, y cómo aquel desastre casi la hizo renunciar al trabajo antes incluso de empezar. Poco a poco, los rostros adolescentes comenzaron a mostrar interés. Incluso Rafael, el provocador, parecía intrigado. «Ahora», dijo Elena, «¿quién es el siguiente?» Para su sorpresa, Lucía levantó la mano. «El año pasado, en la presentación de danza, me olvidé de todos los pasos en medio del escenario. Una tras otra, comenzaron a surgir las historias. Historias de vergüenza, fracaso, resiliencia y superación. Elena observaba maravillada mientras la clase se transformaba de un campo de batalla en un espacio de intercambio genuino. Cuando sonó el timbre, nadie se movió de inmediato. Algo raro en una clase de adolescentes. «Continuaremos mañana», prometió Elena, con la voz ronca de tanto hablar, pero con el corazón ligero. Mientras los alumnos salían, Rafael se detuvo frente a ella. «¿De verdad va a ser nuestra profesora?», le preguntó. «Lo voy a intentar», respondió Elena con sinceridad. Él asintió con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Genial. Quizás la escuela sea más interesante». A solas en el aula, Elena recogió sus notas esparcidas por el suelo y se dio cuenta de que no había necesitado ninguna. En el pasillo, vio a Javier observándola con una sonrisa enigmática. «Enhorabuena», dijo él simplemente. «Acabas de dar tu primera clase. Visita inesperada». Habían pasado 3 semanas desde el primer día de Elena como profesora. Poco a poco, iba encontrando su ritmo y descubriendo su talento para conectar la literatura clásica con las experiencias cotidianas de los alumnos. Sus clases, inicialmente caóticas, comenzaban a adquirir estructura sin perder la espontaneidad que había cautivado incluso a los alumnos más rebeldes. En casa, la situación seguía tensa. Marisol trataba la nueva carrera de su hermana con una neutralidad estudiada, sin apoyarla ni criticarla abiertamente. Pedro la visitaba con más frecuencia, siempre trayendo pequeños regalos para la profesora de la familia, como le gustaba llamarla. Aquella mañana de miércoles, Elena se preparaba para una clase sobre García Lorca cuando oyó un murmullo inusual en el pasillo. Al salir de la sala de profesores se encontró con Carmen Ruiz. «Carmen, qué sorpresa», exclamó Elena, genuinamente sorprendida al ver a la profesora titular, una mujer elegante de 45 años, que siempre la había tratado con cordialidad distante. «Elena». Carmen la miró de arriba abajo, fijándose en la sencilla chaqueta y la falda que Elena llevaba ahora en lugar del uniforme de secretaria. «He oído que estás ocupando mi puesto». «Temporalmente», se apresuró a aclarar, «solo hasta que te recuperes por completo». Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «He venido a buscar unos materiales que me dejé en la clase. Si me disculpa». Elena la acompañó hasta la clase 203. Sintiéndose extrañamente como una intrusa en un espacio que había empezado a considerar suyo. Los alumnos ya estaban en sus sitios. Cuando vieron a Carmen, muchos se levantaron y la saludaron con entusiasmo. Elena observó la interacción con una punzada de envidia, por la familiaridad y el respeto que la profesora titular inspiraba con naturalidad. «Clase», anunció Carmen. «Solo he venido a buscar unos libros. Seguid con la sustituta». El tono condescendiente no pasó desapercibido. Elena sintió que se le enrojecía el rostro mientras Carmen rebuscaba en un cajón, aparentemente tomando más tiempo del necesario. «Estábamos a punto de hablar de Lorca», informó Elena, tratando de mantener la profesionalidad. «¿Lorca? ¿En tercer curso?» Carmen arqueó las cejas. «¿No le parece un poco avanzado para ellos?» Antes de que Elena pudiera responder, Lucía intervino. «La verdad es que nos está gustando mucho Lorca, profesora Carmen. La profesora Elena relaciona los poemas con nuestras propias experiencias». Carmen pareció sorprendida. «¿De verdad? Bueno, eso es interesante». Cogió una pila de libros. «Solo espero que no estén descuidando el plan de estudios básico en favor de experimentos». El comentario flotó en el aire como una acusación. Elena volvió a sentirse como una impostora, como si cualquier éxito que hubiera logrado con los alumnos fuera accidental, no fruto de la competencia. «Seguimos el plan de estudios aprobado», respondió Elena con calma forzada.
Solo utilizamos métodos diferentes. Carmen volvió a esbozar esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Claro, métodos diferentes, como si la improvisación sin experiencia pudiera sustituir a años de práctica pedagógica. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo para añadir: por cierto, volveré pronto. Mi médico dice que estoy casi completamente recuperada. Cuando Carmen se marchó, Elena sintió el peso de las miradas de los alumnos. Por un momento, pensó que habían percibido su inseguridad al descubierto, que el breve enfrentamiento había destruido toda la credibilidad que había ganado. «¿Profesora Elena?», llamó Miguel tímidamente. «¿Seguimos con Lorca?». Elena miró al chico, luego al resto de la clase. No había burla en sus miradas, solo genuina expectativa. «Sí», respondió, recuperando la compostura. «De hecho, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a transformar los poemas de Lorca en algo nuestro». Esa noche, Elena caminaba hacia casa bajo un cielo estrellado, llevando una pila de poemas escritos por los alumnos, cada uno revelando una faceta diferente de Lorca a través de sus propias experiencias adolescentes. El encuentro con Carmen aún pesaba en su pecho, pero había algo nuevo también, una certeza incipiente de que su lugar en el aula no era accidental ni temporal. Al llegar a casa, encontró a Pedro sentado en el porche con Marisol. Sorprendentemente, no parecían estar discutiendo. «Ahí está la profesora más famosa de Ronda», exclamó Pedro, levantándose para abrazarla. «¿De qué estás hablando?», preguntó Elena confundida. «Del grupo de WhatsApp de los padres», explicó Marisol, con una leve sonrisa en los labios. «Al parecer, eres el tema del momento. ¿Algo sobre hacer que los adolescentes se enamoren de la poesía?». Elena parpadeó, perpleja. «¿Estás en el grupo de padres del colegio?». «Isabel, la de la mercearia, tiene un hijo en segundo. Ella me enseñó los mensajes». Marisol dudó. «Están diciendo cosas buenas, Elena. Muy buenas». Por un momento, Elena no supo cómo responder. Era posiblemente el primer cumplido sincero que recibía de su hermana en años. «Hay tarta de limón en la cocina», continuó Marisol, desviando la mirada. «Pensé que llegarías cansada». Elena sintió una extraña emoción recorrerla. No era solo el reconocimiento de sus padres o la pequeña oferta de paz de Marisol. Era algo más profundo. La sensación de estar, por fin, en el camino correcto. «Pastel de limón sería perfecto», respondió, sentándose entre su sobrino y su hermana para disfrutar de la noche andaluza. «La reunión pedagógica. ¿Una reunión pedagógica regional? ¿Y quieres que la presente yo?». Elena miró a Javier como si le hubiera sugerido que escalara el Everest con tacones. Estaban en su despacho, 2 semanas después de la visita inesperada de Carmen. El director acababa de informarles de que la Secretaría Regional de Educación estaba organizando un encuentro para debatir métodos innovadores de enseñanza y que había inscrito a Elena para presentar su enfoque con la literatura clásica. «Precisamente», confirmó Javier, ajustándose las gafas. «Tu método con Lorca está causando revuelo entre los padres. 3 de ellos me han llamado para elogiar específicamente cómo sus hijos, que antes odiaban leer, ahora recitan poesía durante la cena». Elena sintió el familiar calor de la inseguridad subirle a la cara. «Son solo adaptaciones sencillas, cosas que aprendí en la universidad y que has implementado con maestría», la interrumpió Javier. «Elena, en 3 meses has transformado una de las clases más problemáticas de la escuela. El índice de participación ha aumentado un 60%. Has conseguido que Rafael Guzmán, que fue suspendido 3 veces el año pasado, escriba un poema que francamente me ha emocionado». «Aún así», vaciló Elena, «hay profesores mucho más experimentados, con métodos mucho más estructurados. La reunión es sobre innovación, no sobre estructura, sobre pasión, no sobre años de experiencia». Javier se levantó, indicando que la conversación había terminado. Lunes, Centro Cultural Andaluz, 9 de la mañana, 20 minutos de presentación. Sonrió. Nada que asuste a una mujer que se enfrentó a 30 adolescentes el primer día. Durante el fin de semana, Elena apenas durmió. Preparó diapositivas, ensayó el discurso, lo descartó todo y volvió a empezar varias veces. Pedro la ayudó a dar formato a la presentación visual mientras intentaba calmarla.
Solo tienes que hablar como lo haces en clase, tía. Natural, apasionada, sin pretensiones. Incluso Marisol mostró un interés atípico, revisando discretamente las notas de su hermana y sugiriendo, en un raro momento de amabilidad, que se pusiera el vestido azul petróleo que había comprado años atrás para la boda de una prima y que nunca había vuelto a usar. «Te queda bien con los ojos», dijo simplemente, antes de volver a su habitual neutralidad. El lunes, Elena llegó al centro cultural una hora antes, temblando tanto que apenas podía sostener su maletín. Para su sorpresa, Javier ya estaba allí, al igual que algunos de sus alumnos de tercer año, entre ellos Rafael, Lucía y Miguel. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó, genuinamente confundida. «Apoyo moral», respondió Lucía con una sonrisa. «Y también queremos ver la reacción de los otros profesores cuando descubran lo increíbles que son tus clases. Y hoy no tenemos clase las 2 primeras horas», añadió Rafael con su sarcasmo habitual, aunque la sonrisa era sincera. La sala de conferencias se fue llenando poco a poco con educadores de toda la región. Elena reconoció algunas caras de talleres a los que había asistido durante su licenciatura, entre ellos profesores a los que admiraba profundamente. Y entonces vio a Carmen, sentada en la tercera fila. Sus miradas se cruzaron y Carmen inclinó ligeramente la cabeza en un saludo frío. «Buenos días a todos», comenzó el coordinador del evento. «Nuestra primera presentación de hoy es de la profesora Elena Vega, de la Escuela Secundaria San Rafael, que compartirá su enfoque innovador de la literatura clásica con adolescentes». Con las piernas temblorosas, Elena se dirigió al estrado. Ajustó el micrófono, miró sus notas meticulosamente preparadas y luego al público expectante. Fue entonces cuando el proyector falló. La pantalla se quedó azul, luego negra y finalmente se apagó por completo. «Parece que tenemos un problema técnico», anunció el coordinador. «¿Podemos hacer una pausa de 10 minutos para solucionarlo?» Elena sintió pánico. Toda su presentación dependía de esas diapositivas. Sin ellas, estaría perdida. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de sus alumnos en el público. Lucía le dedicó una sonrisa de ánimo. Rafael hizo un gesto que ella reconoció de las clases. «Improvisa, como nos enseñaste». «No será necesario», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Puedo continuar sin las diapositivas». El coordinador pareció aliviado. «Excelente. Tiene la palabra, profesora Vega». Elena respiró hondo. Dejó las notas a un lado y dio un paso adelante. «Me llamo Elena Vega», comenzó. «Hace 4 meses, era la secretaria de la Escuela San Rafael. Durante 30 años, serví café en reuniones pedagógicas como esta, mientras estudiaba por las noches para cumplir un sueño pospuesto». Un murmullo de interés recorrió la sala. «Hoy quiero compartir no solo un método de enseñanza, sino un viaje. El viaje que me llevó de la mesa de la secretaria al aula, y el viaje que lleva a nuestros alumnos de los clásicos polvorientos a la poesía viva. Durante 20 minutos, sin diapositivas, sin notas, solo con su voz y sus gestos, Elena cautivó al público. Habló de Rafael, el alumno problemático que relacionó la represión en bodas de sangre con la presión que sentía para seguir la carrera de su padre. Sobre Lucía, que descubrió en Romancero Gitano ecos de su propia lucha con la identidad cultural. Sobre cómo convirtió las obras de Lorca en puentes entre el pasado y el presente, entre el texto y la vida. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, seguido de una ovación que la tomó completamente por sorpresa. Su rostro se sonrojó intensamente mientras regresaba a su asiento. Durante el intermedio, varios educadores se acercaron para felicitarla, algunos preguntándole si podía compartir más detalles sobre su metodología. Fue entonces cuando Carmen Ruiz se acercó a ella. «Impresionante», dijo Carmen, con su tono indefinible, «especialmente para alguien con tan poca experiencia formal». «Gracias», respondió Elena, insegura de si se trataba de un cumplido o una crítica velada. «¿Sabes?», continuó Carmen, bajando la voz, «cuando supe que la secretaria me iba a sustituir, me enfadé mucho. Pensé que 30 años sellando papeles no cualificaban a nadie para enseñar literatura». Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Pero me equivoqué», añadió Carmen, sorprendiéndola. «Tu método es diferente al mío, más orgánico, menos técnico, y claramente funciona». Ella dudó.
Creo que tengo mucho que aprender de usted, Elena. Antes de que Elena pudiera procesar aquellas palabras inesperadas, Javier se acercó, acompañado por una mujer vestida con un traje oscuro que ella no conocía. Elena, quiero presentarte a la doctora Martínez, de la Secretaría Regional de Educación. Le ha impresionado especialmente su presentación y le gustaría hablar sobre la posibilidad de implementar su método en otras escuelas de la región. Dilemas y oportunidades. La carta oficial llegó un martes de mayo, exactamente 5 meses después de que Elena asumiera el puesto de profesora sustituta. El sobre llevaba el sello de la Secretaría Regional de Educación y su contenido lo cambiaría todo. ¿Un programa educativo en la capital? Marisol repitió, incrédula, mientras leía la carta que Elena había dejado sobre la mesa de la cocina. «¿Y el sueldo es?» «El triple de lo que gano ahora», completó Elena, revolviendo distraídamente su café. «Con prestaciones, plan de carrera y presupuesto para desarrollar material didáctico basado en mi metodología». Estaban sentadas en la pequeña cocina que compartían desde hacía décadas. Por la ventana abierta entraba el aroma de las flores de azahar que perfumaban Ronda en primavera. Al fondo se oía el murmullo lejano de la tradicional feria dominical en la plaza. «¿Vas a aceptar?» «Claro», dijo Marisol, no como pregunta, sino como constatación. Elena estudió el rostro de su hermana, sorprendida al no detectar el habitual tono de juicio. «No lo sé. Es un gran cambio. Tendría que mudarme a Sevilla. Empezar una vida completamente nueva a los 52 años. 53 ya», corrigió Marisol automáticamente. Luego, más suavemente. «¿Pero no es eso lo que siempre has querido? ¿Una oportunidad de hacer algo significativo? ¿Algo más grande?» «Sí, pero...» Elena dudó. ¿Cómo explicar la complejidad de lo que sentía? «En los últimos meses, siento que he encontrado mi lugar aquí. Mis alumnos, el proyecto de la biblioteca comunitaria que estamos desarrollando. No sé si quiero dejarlo todo ahora». Marisol se sirvió más café, con el rostro pensativo. «Cuando murió papá», comenzó, sorprendiendo a Elena con la mención de su padre, un tema que rara vez abordaban. «Le prometí que cuidaría de ti y de esta casa. Me tomé esa promesa muy en serio». Quizás demasiado en serio. Elena miró a su hermana con nuevos ojos. En todos esos años de convivencia tensa, nunca habían hablado realmente sobre el peso de las promesas tácitas que ambas cargaban. «Nunca me contaste eso», dijo Elena suavemente. «Tenías 22 años, llena de sueños. Yo, 25, sin ninguno». Marisol se encogió de hombros. «Alguien tenía que ser práctico. Y sacrificaste tus propios sueños en el proceso». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Marisol. «¿Qué sueños?» «Nunca fui como tú, Elena. Nunca tuve grandes ambiciones. Mi sueño era solo pertenecer, tener mi lugar en esta ciudad, en esta comunidad, seguir las tradiciones que nos daban seguridad». Elena extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente el brazo de su hermana. «Es una forma válida de vivir, Mari. Quizás». Marisol respiró hondo. «Pero no para ti. Nunca fue suficiente para ti. Y yo pasé décadas intentando obligarte a encajar en mi pequeño mundo». El silencio que siguió tenía un peso diferente al de los tensos silencios que solían compartir. Era un silencio de reconocimiento mutuo, de verdades finalmente expuestas. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena finalmente. «Ahora tienes una elección real». Marisol dobló cuidadosamente la carta y se la devolvió. «Una que no implica sacrificar tus sueños por obligación o lealtad». Antes de que Elena pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. Era Pedro, visiblemente agitado. «Tía Elena». «Qué bien que estás en casa». Entró apresuradamente, ignorando la tensión en el aire. «He visto a Javier en el mercado. Me ha dicho que Carmen está presionando para volver». «¿Qué? Pero creía que ahora apoyaba mi trabajo», respondió Elena confundida. «Al parecer, su médico le ha dado el alta total y ella exige volver a las clases inmediatamente, incluidos sus proyectos especiales». Pedro parecía genuinamente preocupado. «¿Qué vas a hacer?». Elena sintió un nudo en el estómago. Todo parecía desmoronarse al mismo tiempo. «Tengo que hablar con Javier». Se levantó y cogió su bolso. «Elena», la llamó Marisol cuando estaba en la puerta. «Lleva la carta contigo.
Él necesita saber todas sus opciones. El camino a la escuela nunca le había parecido tan largo. Elena caminaba rápidamente por las calles empedradas, con la mente llena de dudas. Al llegar, encontró a Javier en su despacho, inclinado sobre unos papeles. «Ah, Elena», dijo él, pareciendo incómodo. «Imagino que ya lo has oído. ¿Lo de Carmen?» «Sí». «¿Qué está pasando, Javier?» Él se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. «Carmen ha presentado documentos médicos que acreditan su total recuperación. Legalmente no puedo impedir que vuelva a ocupar su puesto. ¿Y mi trabajo? ¿Los proyectos en curso? ¿La biblioteca comunitaria?» Carmen argumenta que, como profesora titular, tiene derecho a asumir todos los proyectos relacionados con su disciplina. Javier parecía genuinamente avergonzado. Elena sintió una familiar sensación de impotencia. Una vez más, su trabajo y dedicación parecían insignificantes frente a las fuerzas institucionales. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la dignidad. «¿Entonces eso es todo? ¿Vuelvo a la secretaría como si nada hubiera pasado?» En realidad, Javier dudó. «Hay otra complicación. Mientras estabas en clase, hemos contratado a una secretaria temporal, Sofía. Ella... Bueno, es muy eficiente y el consejo ha aprobado su contratación definitiva». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Entonces, ¿no hay sitio para mí aquí? ¿Ni como profesora, ni como secretaria?» «No era así como lo había planeado, Elena. Créeme». Javier parecía sinceramente perturbado. «Estoy tratando de encontrar una solución. Quizás un nuevo puesto administrativo o...» Elena puso la carta de la Secretaría Regional sobre la mesa. «Recibí esto hoy». Javier la leyó rápidamente, frunciendo el ceño. «¿Sevilla? Es una oportunidad». Claude alcanzó el límite máximo de caracteres para un mensaje y pausó su respuesta. «Puedes escribir «continuar» para seguir con la conversación. Dilemas y oportunidades. Continuación». Javier analizó la carta atentamente, frunciendo el ceño a medida que leía. «¿Sevilla? Es una oportunidad extraordinaria, Elena». Levantó la vista, con una expresión enigmática en el rostro. «¿Vas a aceptar?» «Estaba indecisa hasta que descubrí que ya no tengo lugar aquí», respondió Elena, incapaz de ocultar la pena en su voz. «Parece que el universo está decidiendo por mí». Javier se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio, donde los alumnos charlaban animadamente durante el recreo. «¿Sabes? Cuando te nombré para sustituir a Carmen, muchos miembros del consejo escolar dudaron. Decían que 30 años firmando papeles no cualificaban a nadie para inspirar a los jóvenes». Elena permaneció en silencio, sintiendo el familiar peso de la subestimación. «Pero yo vi algo en ti que quizá ni tú misma veías». Se volvió para mirarla. Una capacidad de conexión, una autenticidad que no se puede enseñar en las mejores universidades. «¿Y de qué me ha servido eso?» Elena no pudo contener la amargura. «Al final, sigo siendo la sustituta temporal, o la pionera de un método innovador que se implantará en toda Andalucía». Javier señaló la carta. «Esta oferta no es solo un trabajo, Elena. Es un reconocimiento. Es un legado». Elena dejó que las palabras penetraran lentamente. Un legado. Algo que nunca había considerado posible para alguien como ella. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Claro», Javier asintió. «Pero ten por seguro que, sea cual sea tu decisión, lo que has construido aquí en los últimos meses no será olvidado, especialmente por aquellos jóvenes que están ahí fuera». Al salir de la oficina, Elena vio a un grupo de sus alumnos en el pasillo, entre ellos Rafael. La saludaron con entusiasmo, ajenos al torbellino que se agitaba en su interior. ¿Cómo les diría que quizá se marchaba? La caída de Marisol. La decisión aún pesaba en la mente de Elena cuando llegó a casa aquella tarde. Encontró la casa extrañamente silenciosa. «¿Marisol?», llamó, dejando las llaves sobre la consola de la entrada. No hubo respuesta. Extraño. A esa hora, Marisol normalmente estaría preparando la cena, con la radio sintonizada en alguna emisora de música tradicional. Fue entonces cuando oyó un gemido débil proveniente del patio trasero. Corrió hacia allí y encontró a Marisol caída cerca del viejo naranjo, con el rostro contorsionado por el dolor. «Mari, ¿qué ha pasado?».
Elena se arrodilló junto a su hermana. Un resbalón estúpido, respondió Marisol entre dientes. Intentaba coger las naranjas maduras para hacer mermelada. Creo que me torcí el tobillo. O algo peor. Elena ayudó a su hermana a sentarse y le examinó cuidadosamente la pierna. El tobillo ya estaba visiblemente hinchado. Tenemos que ir al hospital, decidió Elena. No seas ridícula, solo es un esguince. Marisol intentó levantarse, pero gimió de dolor y volvió a caer. No es negociable, Mari. 3 horas más tarde, estaban de vuelta en casa, Marisol con el tobillo enyesado y una receta de analgésicos. El diagnóstico: fractura de tobillo y ligamentos dañados. 6 semanas, como mínimo, de reposo absoluto. Esto es una pesadilla, se lamentó Marisol, mientras Elena la ayudaba a acomodarse en el sofá. ¿Cómo voy a trabajar? La tienda no puede estar cerrada tanto tiempo. Isabel puede encargarse temporalmente, sugirió Elena, refiriéndose a la ayudante de Marisol en la pequeña tienda de artesanía que regentaba su hermana. Lo importante ahora es que te recuperes. Marisol cerró los ojos, claramente frustrada. Odio depender de los demás. Bueno, respondió Elena con una leve sonrisa. Bienvenida al club. En los días siguientes, Elena estableció una nueva rutina. Se levantaba más temprano para preparar el desayuno y dejar el almuerzo listo antes de ir al colegio. Durante la hora del almuerzo, corría a casa para ver cómo estaba Marisol y regresaba por la noche para preparar la cena y ayudar a su hermana con lo que necesitara. Era agotador, sobre todo con la decisión sobre Sevilla aún pendiente. Solo tenía una semana para responder a la Secretaría Regional. «Pareces un fantasma», comentó Pedro cuando vino a visitarla un sábado, trayendo provisiones y a su prometido, Luis, a quien Elena había conocido recientemente. «No puedes seguir así». «Estoy bien», insistió Elena, aunque las profundas ojeras contaban otra historia. «No, no lo estás», intervino Marisol desde el sofá. «Y es culpa mía». «No seas ridícula, Mari», comenzó Elena. «No, tiene razón», la interrumpió Pedro. «Tía Elena, no puedes cuidar de mamá y trabajar en 2 turnos. Algo tiene que ceder, y yo sé lo que será», dijo Marisol suavemente. «Sevilla». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. «Habéis hablado», concluyó Elena, mirando entre su sobrino y su hermana. «Sí», admitió Pedro, «y hemos acordado que no puedes perder esta oportunidad. ¿Cómo voy a irme ahora?» Elena señaló a Marisol, que se había quedado inmóvil. «¿Quién va a cuidar de ella?» «Yo lo haré», se ofreció Luis, hablando por primera vez. «Con el negocio del taller, puedo ajustar mi horario. Y Pedro vendrá todos los días después del trabajo». Elena miró al joven mecánico con nueva apreciación. Luis era callado, pero había en él una solidez que complementaba perfectamente la intensidad de Pedro. «¿Veis?», dijo Marisol. «Todo solucionado. Te vas a Sevilla». «No es tan sencillo», protestó Elena, sintiéndose dividida en todas las direcciones posibles. «Nunca lo es», coincidió Marisol. «Pero a veces, Elena, la decisión más difícil es la única posible». Hizo una pausa, como cuando le prometí a papá que cuidaría de ti y de esta casa. Elena se sentó junto a su hermana en el sofá, de repente agotada más allá de las palabras. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», confesó finalmente. «¿Y si todo esto es suerte? ¿Un accidente afortunado que no podré reproducir en un entorno más exigente?» Marisol tomó la mano de su hermana, un gesto de intimidad poco habitual entre ellas. «Elena Vega, escúchame bien. En toda tu vida nunca has fracasado en nada que realmente importara. Has fracasado en conformarte, sí. Has fracasado en ser mediocre, gracias a Dios. Pero nunca, jamás, has fracasado en marcar la diferencia cuando has tenido la oportunidad». Las palabras golpearon a Elena como un rayo inesperado de claridad. Miró a su hermana como si la viera realmente por primera vez en décadas. «¿Cuándo te has vuelto tan sabia, Mari?». Una sonrisa irónica curvó los labios de Marisol. «Quizás siempre lo he sido. Solo tuve que romperme el tobillo para dejar escapar la sabiduría». La sala se llenó con la risa sorprendida de todos, disipando momentáneamente la tensión. Más tarde, después de que Pedro y Luis se marcharan, Elena se sentó en el porche trasero, mirando el viejo naranjo iluminado por la luna. La decisión aún no estaba completamente formada,
pero comenzaba a tomar forma más clara en su mente. La fiesta de cumpleaños. El tradicional festival de cumpleaños de la Escuela San Rafael siempre había sido un evento importante en el calendario de la pequeña Ronda. Tras 125 años de existencia, la celebración había adquirido el estatus de tradición municipal, con actuaciones, comida típica y la participación de toda la comunidad. Elena había ayudado a organizar el festival durante los últimos 30 años como secretaria. Este año, sin embargo, sería diferente. Como profesora, coordinaba la presentación cultural de los alumnos de tercer curso, justo cuando su futuro en la institución era más incierto que nunca. A 3 días del evento, Elena trabajaba hasta tarde en la escuela, ultimando los detalles de la presentación basada en la obra de Lorca que habían preparado sus alumnos. ¿Todavía aquí? La voz de Javier la sorprendió en la sala casi vacía. «Últimos retoques», respondió Elena, señalando los papeles esparcidos sobre la mesa. «Quiero que todo esté perfecto». Javier acercó una silla y se sentó frente a ella. «¿Alguna novedad sobre Sevilla?» Elena dudó. «Todavía lo estoy pensando». «¿Y Carmen? ¿Habéis hablado?» «Brevemente. Ella vuelve oficialmente después del festival». Elena intentó mantener un tono neutro. Parece entusiasmada por continuar con los proyectos. «¿Pero? Pero no es lo mismo, ¿verdad?» Elena no pudo ocultar su frustración. Esos alumnos, esos proyectos, se han convertido en algo mío. Se convierten en algo nuestro, corrigió Javier con amabilidad. Es lo que nos convierte en verdaderos educadores, no solo transmisores de contenidos. Elena lo miró, percibiendo un sutil cambio en su expresión. «Estás diferente, Javier, desde aquella noche en el aparcamiento de la universidad. Quizá», sonrió, «o quizá solo he encontrado el valor para seguir mi propio consejo». «¿Cómo dices?» Javier sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. «Mi carta de jubilación. Efectiva al final del año académico». «¿Te jubilas?» Elena se sintió inexplicablemente traicionada. «¿Por qué no me lo has dicho antes?» «Porque no quería influir en tu decisión sobre Sevilla». Dejó el sobre la mesa. «Y porque hay más». «¿Más?» «Estoy recomendando a alguien para que me suceda como director». Hizo una pausa significativa. «Alguien que ha demostrado una capacidad excepcional para el liderazgo y la innovación en los últimos meses». Elena parpadeó, incrédula. «¿Yo? Javier, eso es una locura. Solo llevo 5 meses como profesora. Y en 5 meses has transformado esta escuela más que muchos en décadas». Se inclinó hacia adelante. «El consejo escolar está impresionado con tu trabajo, especialmente tras el éxito de la biblioteca comunitaria. 3 de ellos ya han expresado su apoyo a su nombramiento. Pero... ¿y Carmen? Ella tiene mucha más experiencia, cualificaciones. Carmen es una profesora excelente, pero no tiene tu visión, Elena. No tiene tu capacidad para conectar la escuela con la comunidad, para hacer que la educación sea algo vivo». Elena se sintió mareada por la magnitud de lo que estaba escuchando. Primero Sevilla, ahora esto. ¿Cómo era posible que ella, después de décadas en la sombra, de repente tuviera tantas opciones? «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Claro». Javier se levantó. «Solo te pido que no decidas nada hasta después del festival. Vuelve a ver lo que has construido aquí antes de elegir tu camino». El día del festival, el cielo amaneció nublado, algo poco habitual en mayo en Andalucía. Elena llegó temprano y observó a los empleados montar carpas de colores en el patio principal. Su grupo de alumnos ya estaba allí, nerviosos y emocionados por la presentación. «¡Profesora Elena!», gritó Lucía corriendo hacia ella. «¿Cree que va a llover? No podemos actuar bajo la lluvia». «Esperemos que no», respondió Elena, mirando con aprensión el cielo oscuro. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Los padres y los visitantes circulaban por las casetas de comida y los juegos, mientras se celebraban actuaciones musicales en el pequeño escenario montado en el centro del patio. Elena estaba revisando el vestuario de los alumnos cuando sintió las primeras gotas. En cuestión de minutos, la llovizna se convirtió en una tormenta inesperada. La gente corría para refugiarse, las decoraciones volaban por los aires y cundió el pánico. «¡Todos al gimnasio!», gritó Javier, tratando de organizar a la multitud. En medio del caos creciente, Elena vio la decepción en los rostros de sus alumnos.
Meses de preparación, posiblemente arruinados. No se rindan todavía, les pidió. Tengo una idea. Mientras padres y alumnos se agolpaban en el gimnasio, demasiado pequeño, Elena corrió hacia Javier. Tenemos que reorganizarlo todo, rápido, dijo, ya formulando un plan. Podemos convertir esto en una oportunidad. ¿Cómo? Una celebración de la resiliencia, de la capacidad de adaptación, valores que esta escuela siempre ha representado. En los 40 minutos siguientes, Elena coordinó una reorganización completa. Con la ayuda de alumnos, padres y profesores, transformaron el gimnasio en un espacio íntimo y acogedor. Parte de la decoración se salvó y se reubicó. Las presentaciones se recalibraron para el nuevo entorno. Cuando llegó el momento de la presentación de tercer curso, el gimnasio estaba abarrotado. Rafael dio un paso al frente, visiblemente nervioso con su traje parcialmente improvisado. Nuestra presentación original era sobre Lorca y sus metáforas sobre la libertad, comenzó. Pero hoy, inspirados por la profesora Elena, vamos a hablar de la adaptación y la resiliencia, temas que hemos descubierto que son tan importantes como la libertad. Lo que siguió fue una versión reinventada de la presentación original, en la que los alumnos incorporaron la tormenta inesperada como metáfora de los retos de la vida. Era imperfecta, parcialmente improvisada y absolutamente auténtica. Cuando terminaron, el gimnasio estalló en aplausos. Elena, al margen del improvisado escenario, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mirando alrededor de la sala, vio a Javier asintiendo con aprobación, a Carmen observando con expresión pensativa y, sorprendentemente, a Marisol en una silla de ruedas cerca de la entrada, acompañada por Pedro y Luis. Más tarde, cuando la tormenta finalmente amainó y la gente comenzó a dispersarse, Elena encontró a Carmen en un pasillo vacío. «Impresionante», dijo la profesora titular, «la forma en que has convertido un desastre en una oportunidad de aprendizaje». «Solo improvisé», respondió Elena con modestia. «No, fue más que eso». Carmen dudó. «Me enteré de lo de Sevilla, y también de la posibilidad de que te conviertas en directora». Elena se tensó. Javier no debería haber... Tranquila, la interrumpió Carmen con una sonrisa sorprendentemente sincera. No estoy aquí para competir. Estoy aquí para decirte que apoyo tu nombramiento. ¿Qué? Pero creía que estabas ansiosa por retomarlo todo. Lo estaba. Soy territorial y... sí, me molestó que te hicieras cargo de mis clases y, aparentemente, te ganaras a mis alumnos. Carmen suspiró. Pero hoy he visto algo diferente. He visto cómo te preocupas por ellos, no como estudiantes en una estadística de aprobados, sino como personas. Elena no sabía cómo responder. Además, continuó Carmen, he recibido una invitación para coordinar un programa de máster en literatura en la universidad. Llevo años pensándolo, pero nunca me he atrevido a dejar la seguridad de la escuela. ¿Y ahora? Ahora veo que a veces hay que dejar espacio para que crezca lo nuevo. Carmen le tendió la mano. Sea cual sea tu decisión, Elena, sabes que tienes mi apoyo. Mientras caminaban juntas de vuelta al patio, donde el equipo de limpieza ya estaba trabajando, Elena sintió una extraña sensación de paz que se apoderaba de ella. Las opciones seguían ahí, la decisión aún tenía que tomarse, pero de alguna manera el peso parecía menor. En el aparcamiento se encontró con Marisol esperando con Pedro y Luis. «¿Habéis venido?», dijo Elena, aún sorprendida. «Claro que hemos venido», respondió Marisol. «No podíamos perdernos tu gran debut como directora de teatro». «No ha sido exactamente una dirección», se rió Elena. «Más bien un ejercicio de gestión de crisis». «Bueno, fue increíble», afirmó Pedro. «Toda la escuela está comentando cómo salvaste el festival». Elena miró a su alrededor, a la escuela que había sido su segundo hogar durante 3 décadas. Primero como la discreta secretaria, luego como la profesora improbable, y ahora, ¿qué sería ella ahora? «Vamos a casa», dijo Marisol suavemente. «Creo que todos necesitamos una buena taza de té después de esta tormenta». Elena asintió, pero antes de marcharse, sus ojos se encontraron con los de Javier a lo lejos. Él la saludó con la mano, un gesto que parecía decir: «Ahora la decisión es tuya». Revelaciones en el ático. La semana siguiente al festival fue un torbellino para Elena. Se acercaba la fecha límite para responder a la Secretaría Regional,
así como el momento de comunicar su decisión sobre el posible rumbo de la escuela. Pasaba las noches en vela, sopesando opciones, imaginando escenarios, buscando claridad. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando Elena decidió ordenar el antiguo ático de la casa. Era un espacio que rara vez visitaba, lleno de cajas polvorientas y recuerdos guardados. Si se iba a Sevilla, tendría que decidir qué llevarse, qué guardar y qué dejar atrás. Con una linterna y una determinación renovada, subió la estrecha escalera que conducía al espacio bajo el tejado. El aire era pesado y sofocante. Pilas de cajas, algunas etiquetadas con la cuidadosa caligrafía de su padre, otras simplemente apiladas sin orden, ocupaban cada rincón disponible. Elena comenzó a trabajar metódicamente, abriendo cada caja, evaluando su contenido. Álbumes familiares, documentos antiguos, ropa que nadie usaba desde hacía décadas. El trabajo era tedioso, pero extrañamente terapéutico, como si al organizar el pasado pudiera obtener claridad sobre el futuro. Fue entonces cuando encontró una caja marcada simplemente como Elena, Universidad. Intrigada, la abrió con cuidado. Dentro encontró unos papeles amarillentos, una carta de admisión de la Universidad de Granada fechada hacía 30 años, en la que le ofrecían una beca completa para estudiar literatura. «No me acuerdo de esto», murmuró confundida. «Porque nunca te la entregaron». Elena dio un respingo. Marisol estaba en la entrada del ático, apoyada en sus muletas, con el rostro cubierto por una máscara de culpa y tristeza. «Mari, ¿qué haces aquí? No deberías subir escaleras». Oí ruido. Sabía que acabaría encontrándolo. Marisol cojeó hasta acercarse y se sentó con dificultad en un baúl antiguo. Lo escondí. La carta. Cuando llegó, Elena miró a su hermana y luego volvió a mirar la carta que tenía en las manos. «¿Tú qué?» Era 1995. Papá acababa de morir. Mamá estaba perdida en su propio dolor. La casa estaba hipotecada. Necesitábamos dinero. Marisol hablaba con dificultad, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Cuando conseguiste el trabajo en la escuela, pareció un regalo, un sueldo estable, seguridad. Entonces, cuando llegó la carta, entré en pánico, confesó Marisol. Si te ibas a Granada, ¿quién mantendría la casa? ¿Quién cuidaría de mamá? Yo no ganaba suficiente en la tienda. Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira, traición, tristeza, pero también una extraña comprensión. 30 años atrás, solo eran dos jóvenes asustadas, tratando de sobrevivir tras la pérdida de su padre. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Marisol se secó una lágrima solitaria. Porque no puedo permitir que la historia se repita. No puedo ser la razón por la que renuncies a otra oportunidad, señaló su pierna enyesada. Eso no es excusa para que te quedes. Nada lo es. Mari. No, déjame terminar. Marisol respiró hondo. He pasado 30 años viéndote posponer tus sueños. Primero por la familia, luego por comodidad, luego por miedo. Y en cada etapa, yo te animé a posponerlos, convenciéndome de que te estaba protegiendo. Hiciste lo que creíste mejor, dijo Elena con suavidad. No, Marisol negó con la cabeza con firmeza. Hice lo que era más conveniente para mí, para mi miedo al cambio, para mi necesidad de control. Se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Elena. Pero ahora veo lo que todos han visto, que naciste para algo más que esta pequeña vida que hemos construido. Elena miró la carta que tenía en las manos, un testimonio silencioso de las vidas alternativas que podrían haber sido, de los caminos no recorridos. No sé si puedo perdonarte, Mari, dijo finalmente. No te pido perdón, respondió Marisol. Te pido que no cometas el mismo error que yo. No elijas lo seguro, lo familiar, solo porque tienes miedo. Se quedaron en silencio durante un largo rato, dos hermanas en un ático polvoriento, rodeadas por los fragmentos de un pasado compartido. ¿Qué dijo Pedro cuando se enteró de lo de Luis?, preguntó Elena de repente. Que temía nuestra desaprobación. Por eso ocultó quién era realmente durante tanto tiempo. Sí, asintió Marisol, sin saber muy bien a dónde quería llegar su hermana. Así me he sentido toda mi vida en Ronda, ocultando quién soy realmente, lo que realmente quiero, para no decepcionar a los demás. Elena miró al espacio que las rodeaba.
Este ático es la metáfora perfecta. Apilamos nuestras verdades aquí arriba, fuera de la vista, mientras vivimos vidas parciales allá abajo. ¿Y ahora? Ahora, dijo Elena, guardando cuidadosamente la antigua carta de aceptación. Creo que es hora de limpiar no solo este ático, sino también todas las excusas que he ido acumulando. Marisol asintió lentamente. «Te vas a Sevilla». No era una pregunta, y Elena no respondió directamente. En cambio, miró por la ventana polvorienta del ático, a través de la cual podía ver las luces de Ronda brillando suavemente contra el cielo nocturno. La ciudad que había sido todo su mundo durante tanto tiempo, ahora parecía solo un capítulo de una historia más grande que apenas estaba comenzando a escribir. «Bajemos», sugirió finalmente. «Este lugar ha guardado secretos durante demasiado tiempo. La decisión». A la mañana siguiente, Elena se despertó con una claridad que no había sentido en semanas. El peso de la indecisión se había disipado, dejando en su lugar una serena determinación. Durante el desayuno, Marisol observaba a su hermana con curiosidad. «Hoy pareces diferente», comentó. «Me siento diferente». Elena sirvió más café para las dos, como si por fin pudiera respirar profundamente. «¿Entonces has tomado una decisión?» «Sí». Marisol esperó, pero Elena no dio más detalles. En lugar de eso, terminó su café y se levantó. «Tengo una reunión con Javier esta mañana. Después tengo que ir a la Secretaría Regional. Volveré por la tarde». De camino al colegio, Elena caminaba con paso ligero a pesar de la importancia del momento. Las calles de Ronda, con sus adoquines desgastados y sus fachadas históricas, le parecían a la vez familiares y nuevas, como si las estuviera viendo con otros ojos. Javier ya la esperaba en su despacho. A su lado estaba Carmen, ambos con expresiones expectantes. «Buenos días», saludó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Gracias por recibirme. Imagino que has tomado una decisión», dijo Javier, indicándole una silla. «Sí». Elena se sentó y dejó su maletín sobre la mesa. Sobre Sevilla y sobre el posible rumbo de la escuela. Carmen y Javier intercambiaron miradas. «Antes de nada», continuó Elena, «quiero darles las gracias a los dos. A Javier, por haber visto potencial en mí cuando ni yo misma lo veía, y a Carmen, por su apoyo inesperado y generoso». «No hay de qué», respondió Carmen. «Solo reconozco el mérito donde lo hay». Elena sonrió brevemente antes de continuar. «He rechazado la oferta de Sevilla». Javier levantó las cejas con sorpresa. «¿Estás segura? Es una oportunidad extraordinaria. Extraordinaria para otra persona, quizá». Elena se enderezó en la silla. «He descubierto que mi lugar no es desarrollar metodologías en una oficina lejana. Está aquí, trabajando directamente con los alumnos, con la comunidad». «¿Y la dirección?», preguntó Javier. «También la he rechazado». Ahora ambos parecían genuinamente sorprendidos. «Elena, serías una directora excepcional», protestó Carmen. «Quizás algún día», respondió Elena. «Pero ahora no. Solo estoy empezando mi andadura como educadora. Tengo mucho que aprender, experimentar, descubrir en el aula». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Javier, inclinándose hacia adelante con interés. Elena abrió su carpeta y sacó un documento meticulosamente preparado. «Una tercera opción. He propuesto a la Secretaría Regional que, en lugar de trasladarme a Sevilla, financien un programa piloto aquí mismo, en Ronda. Un laboratorio de metodologías innovadoras que podría servir de modelo para otras escuelas de la región». «¿Y han aceptado?», preguntó Carmen, claramente intrigada. «Condicionalmente. Necesito la aprobación de la dirección de la escuela». Elena miró significativamente a Javier. «Y necesitaré una coordinadora pedagógica con experiencia que me oriente». Javier tomó el documento y lo leyó con atención. «Eso significaría que yo seguiría como profesora, asumiendo formalmente las clases que sustituyo. Carmen iría a la universidad, como desea. Y tú, Javier, podrías nombrar a otra persona para la dirección, alguien con más experiencia administrativa que yo». «Es una solución elegante», admitió Javier. «Pero, ¿es realmente lo que quieres, Elena? Después de todo lo que has conseguido, ¿conformarte con ser solo profesora?» Elena sonrió. «No hay nada de solo en ser profesora, Javier. He descubierto que es precisamente ahí donde puedo marcar la diferencia más significativa». Hizo una pausa. «Además,
Esto me permitirá estar cerca de mi familia, que todavía me necesita. Carmen estudió a Elena durante un momento. Realmente has cambiado en estos pocos meses. La tímida secretaria que conocí hace años nunca habría propuesto y negociado un programa piloto con la Secretaría Regional. Quizás siempre estuvo ahí, respondió Elena, solo esperando la oportunidad adecuada. Tras la reunión, que terminó con el apoyo entusiasta de ambos a su plan, Elena se dirigió a la plaza central. Se sentó en un banco bajo los naranjos y observó cómo la vida de la pequeña ciudad fluía a su alrededor. Gente que conocía desde la infancia, rostros familiares con historias entrelazadas con la suya. Su mente volvió a la noche de la graduación, cuando se había escondido en el coche, incapaz de creer que por fin había cumplido su sueño. Cómo habían cambiado las cosas desde entonces. No solo sus circunstancias externas, sino algo más profundo, más esencial. «Profesora Elena», levantó la vista y vio a Rafael acercándose con algunos compañeros de clase. «Nos hemos enterado de que te vas a quedar», exclamó el chico, con su habitual sarcasmo sustituido por un entusiasmo genuino. «¿Es cierto que el año que viene tendremos un laboratorio especial de literatura?» Elena sonrió, dándose cuenta de que las noticias volaban en ronda. «Sí, es cierto. Es increíble». Rafael se sentó a su lado en el banco. «Pensaba que te irías a Sevilla, como todos los que tienen la oportunidad de salir de aquí». «A veces», respondió Elena, «quedarse requiere más valor que marcharse, especialmente cuando te quedas para transformarte, no solo para existir». El chico reflexionó sobre sus palabras durante un momento, y luego asintió con una madurez sorprendente. Como nos enseñó Lorca, no huir de la tradición, sino reinventarla. Exactamente. Cuando Adolclaude alcanzó el límite máximo de caracteres para un mensaje, detuvo su respuesta. Puedes escribir continuar para seguir con la conversación. La decisión. Continuación. Cuando los adolescentes se alejaron, con sus risas resonando en la plaza, Elena sintió una presencia a su lado. Era Pedro, que llevaba una bolsa de la compra. «Tía Elena, qué sorpresa encontrarla aquí. Pensaba que estaría ocupada con sus importantes reuniones». Se sentó a su lado. «¿Ya te has decidido?» «Sí», respondió ella con una sonrisa serena. «Me quedo en Ronda». Pedro pareció sorprendido por un momento. «¿Y Sevilla? ¿La oportunidad profesional?» «He creado una tercera opción. Un programa piloto aquí mismo, trabajando directamente con los alumnos y desarrollando metodologías que se podrán aplicar en otras escuelas. Nunca dejas de sorprenderme». Pedro negó con la cabeza, admirado. «Pero, ¿estás segura? No estarás renunciando a algo más grande por tu madre, ¿verdad?» Elena observó a una familia que paseaba por la plaza. Unos padres de mediana edad, 2 adolescentes y una anciana que caminaba con dificultad, todos ajustando su ritmo para acomodar al miembro más frágil. «No estoy renunciando a nada, Pedro. Estoy eligiendo conscientemente. Hace 5 meses habría aceptado Sevilla sin dudarlo, desesperada por demostrar mi valía, por escapar de la sombra de la secretaria. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la valía no es algo que tenga que buscar en otro lugar. Es algo que creo donde estoy». Le tocó el brazo a su sobrino. «Como tú, que has montado tu propio negocio aquí, construyendo tu vida con Luis, en lugar de huir a una ciudad más grande donde quizá fuera más fácil ser quien eres». Pedro asintió, comprensivo. Valor para quedarse y transformar, en lugar de simplemente marcharse. Exactamente. Elena se levantó. ¿Vamos a casa? Tengo noticias que contarle a tu madre. El proyecto de la biblioteca. Habían pasado 3 meses desde la decisión de Elena. El año escolar llegaba a su fin, y la Escuela San Rafael bullía con los preparativos para la clausura. En el centro de estas actividades se encontraba el proyecto que se había convertido en la niña de los ojos de Elena, la primera biblioteca comunitaria de la escuela. Lo que había comenzado como una idea modesta, un espacio donde los alumnos pudieran acceder a libros más allá del plan de estudios obligatorio, se había convertido en un ambicioso centro cultural. El antiguo almacén de la planta baja de la escuela, antes lleno de sillas rotas y material obsoleto, se estaba convirtiendo poco a poco en un acogedor espacio de aprendizaje. 3 metros más de estanterías y terminamos esta sección, anunció Miguel, ahora un dedicado asistente del proyecto, mientras medía la pared recién pintada. Elena observaba con satisfacción el trabajo en curso.
Alumnos, padres y voluntarios de la comunidad se reunían los fines de semana para transformar el espacio. Incluso Marisol, ya sin yeso pero aún caminando con un bastón, venía de vez en cuando a ayudar, catalogando los libros donados con su natural habilidad para la organización. «Profesora Elena», llamó Lucía, sosteniendo un libro antiguo. «He encontrado esto entre las donaciones. Fíjese en la fecha. Primera edición de Romancero Gitano». Elena tomó el volumen con reverencia. «Esto es un tesoro, Lucía. ¿Cómo ha llegado aquí?» «Lo donó mi abuelo», explicó la niña tímidamente. Cuando se enteró del proyecto, dijo que el libro por fin encontraría un hogar digno. Ese era solo uno de los muchos pequeños milagros que había desencadenado el proyecto. La gente del pueblo desenterraba tesoros literarios guardados durante generaciones, ansiosos por compartirlos. Un anciano que nunca había tenido hijos donó su colección completa de literatura hispanoamericana. Una familia que se mudaba al extranjero contribuyó con una rara enciclopedia ilustrada. «Es increíble cómo un simple proyecto escolar ha movilizado a toda la comunidad», comentó Javier, que acababa de llegar con más cajas de libros. «Hoy ha llamado el ayuntamiento. Van a incluir la biblioteca en la ruta turística cultural de la ciudad». Elena sonrió al recordar cómo había empezado todo, con una simple pregunta de Rafael durante una clase sobre 100 años de soledad. «¿Por qué no podemos leer más de este autor?», había preguntado el niño, genuinamente intrigado por el mundo de Macondo. La respuesta inmediata de Elena, «porque no tenemos los libros disponibles», le había parecido inadecuada incluso a ella misma. Fue esa insatisfacción la que generó la idea: crear un espacio donde la literatura fuera verdaderamente accesible para todos. «¿El alcalde ha confirmado su asistencia a la inauguración?», preguntó a Javier. «Sí, junto con el secretario regional de Educación. Tu proyecto piloto está generando mucho interés, Elena». Ella asintió, aún acostumbrándose a la idea de que sus iniciativas ahora atraían la atención oficial. «Por cierto», continuó Javier, bajando la voz, «el Consejo aprobó tu propuesta para el próximo año lectivo. Tendrás 4 clases regulares y coordinarás el laboratorio de metodologías innovadoras. Todo oficializado, con el presupuesto aprobado». Elena sintió una oleada de gratitud. 3 meses atrás, había decidido quedarse en Ronda, pero en sus propios términos. No como la eterna sustituta, no como la secretaria ascendida por pena, sino como una educadora con visión propia y valiosas aportaciones. «¿Y el nuevo director?», preguntó, curiosa por saber quién sucedería a Javier. «Martín Suárez ha aceptado la invitación. Te llevarás bien con él. Era profesor de literatura antes de entrar en la administración». Elena conocía a Martín de conferencias sobre educación. Era un hombre progresista, respetado por su enfoque humanista de la educación. Esa noche, al regresar a casa, Elena se encontró con una sorpresa esperándola. La sala estaba decorada con una modesta pancarta: «Felicidades a nuestra escritora publicada». Marisol y Pedro estaban allí, junto con Luis, y para su sorpresa, Carmen. «¿Qué es esto?», preguntó, confundida. Pedro le entregó un sobre. Dentro había una carta de la revista Educación Andaluza, en la que se le informaba de que su artículo sobre metodologías innovadoras para la enseñanza de la literatura clásica había sido aceptado para su publicación. «Pero yo no he enviado ningún artículo», balbuceó Elena. «Yo lo envié», confesó Carmen, «basándome en las notas que compartiste conmigo sobre tu método. Espero que no te importe». Elena se quedó momentáneamente sin palabras. «Mereces que te escuchen más allá de los muros de San Rafael», continuó Carmen. «Tus ideas son valiosas, Elena. Siempre lo han sido». «Un brindis por nuestra autora publicada», propuso Pedro, levantando una copa. Mientras todos celebraban, Elena sintió un extraño déjà vu. Esta vez no estaba sola en un coche, escondida en su fiambrera, sino rodeada de personas que por fin la veían de verdad. «Gracias», dijo con voz entrecortada, «por creer en mí, incluso cuando yo dudaba». Marisol se acercó, apoyándose en su bastón. «Creo que siempre supimos que eras especial, Helena. Algunos solo tardamos más en admitirlo». Había tanto en las palabras no dichas entre las hermanas, décadas de incomprensiones, de caminos divergentes, de verdades escondidas en áticos polvorientos, pero también había algo nuevo surgiendo: respeto mutuo, aceptación,
incluso admiración renuente. «Entonces», preguntó Pedro, rompiendo el momento emotivo, «¿qué viene ahora?» «Primero un artículo, luego un libro». Elena se rió. «Paso a paso. Por ahora, solo quiero asegurarme de que la biblioteca se inaugure con éxito. Después, quién sabe, la víspera de la inauguración». La noche antes de la inauguración de la biblioteca, Elena se quedó en la escuela mucho después de que todos se hubieran ido. Caminaba lentamente por el espacio casi terminado, absorbiendo cada detalle. Las estanterías cuidadosamente montadas, los cómodos rincones de lectura, las mesas de estudio estratégicamente situadas cerca de las ventanas para aprovechar la luz natural. En las paredes, sus alumnos habían pintado citas de grandes autores, cada letra formada con esmerado cuidado. Una en particular le llamó la atención. «Los libros son la prueba de que los humanos pueden hacer magia», atribuida a Carl Sagan y escrita con la mano firme de Rafael. Elena sonrió, recordando al niño rebelde que, meses atrás, provocaba y desafiaba su autoridad. Ahora él lideraba el club de lectura que se reuniría semanalmente en la nueva biblioteca. «¿Elena? ¿Todavía aquí?» Se volvió, sorprendida al ver a Javier en la puerta. «Solo comprobando los últimos detalles», explicó. «Mañana es el gran día». Javier entró, mirando a su alrededor con admiración. «Es realmente impresionante lo que has conseguido en tan poco tiempo. No he sido solo yo, ha sido toda la comunidad, pero te necesitaban para catalizarlo». Se sentó en una de las sillas nuevas. «¿Sabes? Cuando entraste en mi oficina hace 6 meses con ese título recién obtenido, vi algo especial, pero nunca imaginé esto». Gesticuló hacia el espacio que los rodeaba. Elena se sentó a su lado. «Es curioso cómo la vida a veces toma caminos inesperados, ¿no? Si Carmen no se hubiera puesto enferma, si yo no hubiera ido al aparcamiento aquella noche de la graduación», añadió Javier con una sonrisa. «Quizás algo siempre estuvo destinado a suceder, Elena. Quizás siempre hayas estado destinada a ser más de lo que pensabas». Se quedaron en silencio durante un momento, contemplando las estanterías de libros que brillaban bajo la suave luz del atardecer. «Recuerdo algo que me dijiste aquella noche», comentó Elena, «sobre que había un nuevo horizonte más allá de la cima de la montaña, no solo un abismo. ¿Y tenías razón?» Elena miró por la ventana, al cielo que se oscurecía sobre Ronda, la pequeña ciudad que siempre había sido su mundo, y que ahora, de alguna manera, parecía más grande, más llena de posibilidades. «Sí», respondió. Tenía toda la razón. En ese momento, sonó el teléfono de Elena. Era Pedro, con voz tensa. «Tía, tienes que venir a casa. Es mamá». «¿Qué ha pasado?», preguntó alarmada. «Se ha vuelto a caer. No es nada grave, pero está bastante alterada. Pregunta por ti. Voy para allá». Cuando llegó a casa, encontró a Marisol sentada en el salón, con una compresa fría en la muñeca. Pedro y Luis estaban con ella, visiblemente preocupados. «Mari, ¿qué ha pasado?» «Nada grave», respondió Marisol, claramente avergonzada. «Me tropecé con esa alfombra vieja. Estoy bien». Pedro apartó a Elena a un lado. «El médico ha dicho que necesita más tiempo para recuperarse por completo. Ese tobillo aún no está del todo curado. Y ahora esta muñeca». Elena sintió el familiar peso de la responsabilidad familiar. Mañana sería la inauguración de la biblioteca, la culminación de meses de trabajo. Y ahora, una vez más, su familia la necesitaba. «Me quedaré en casa mañana», decidió. «No», exclamó Marisol, que había escuchado la conversación. «Ni lo pienses, Elena. Es tu gran día. Solo es una inauguración, Mari. Habrá otras». «No, no las habrá». Marisol intentó levantarse, pero gimió de dolor. «No es solo una inauguración. Es el reconocimiento de todo lo que has construido. Tu momento de brillar después de décadas en la sombra». «Mamá tiene razón, tía», asintió Pedro. «Luis y yo cuidaremos de ella. Tienes que estar allí». Elena miró al trío que tenía delante, su pequeña y improbable familia. Su hermana, que había escondido su carta de aceptación décadas atrás, ahora insistía en que no perdiera su gran oportunidad. Su sobrino, que había encontrado el valor para vivir su verdad. Luis, tan amable y firme, un complemento perfecto para Pedro. «Tengo una idea», dijo Luis, hablando por primera vez,
¿Y si llevamos a Marisol a la inauguración? Puedo pedir prestada una silla de ruedas en el centro comunitario donde trabaja mi tío. Perfecto, exclamó Pedro. Así la tía Elena no tendrá que elegir entre la familia y la carrera, una vez más. Marisol parecía indecisa. No quiero estorbar, ser una carga. ¿Una carga? Se acercó Elena sentándose junto a su hermana. Mari, tú eres mi familia. Compartir este momento contigo no es una carga, es un privilegio. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas que no derramó. Incluso después de todo, después de la carta que escondí, de las críticas, de los años intentando mantenerte atada a esta vida insignificante, especialmente después de todo eso, respondió Elena con suavidad, porque ahora por fin estamos aprendiendo a vernos tal y como somos realmente, no como solíamos ser, no como nos gustaría que fuera la otra, sino como somos ahora. A la mañana siguiente, el patio de la escuela estaba decorado para la ceremonia de inauguración. Una cinta roja se extendía a la entrada de la nueva biblioteca y se habían dispuesto sillas para acomodar a las autoridades, los padres, los alumnos y los miembros de la comunidad. Elena estaba radiante con su vestido azul marino, el mismo que Marisol le había sugerido meses atrás. A su lado estaban Javier, el alcalde, el secretario regional de Educación, y Martín Suárez, el futuro director. En la primera fila, Marisol observaba todo desde su silla de ruedas, con Pedro y Luis a su lado. Detrás de ellos, Carmen sonreía con aprobación. Y repartidos por el público, los alumnos que habían hecho posible todo aquello. Rafael, Lucía, Miguel y tantos otros que habían creído en el sueño de una profesora improbable. Hoy, comenzó el alcalde en su discurso, celebramos algo más que la inauguración de una biblioteca. Celebramos el poder transformador de la educación y el impacto que una sola persona dedicada puede tener en toda una comunidad. Elena escuchaba, sorprendentemente tranquila. El nerviosismo que siempre la había acompañado en los momentos públicos había dado paso a una confianza tranquila que no provenía del orgullo, sino de la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Cuando llegó su turno de hablar, Elena no necesitó notas. Las palabras fluyeron con naturalidad, como en sus mejores clases. Hace 8 meses, estaba sentada sola en mi coche, escondida en el aparcamiento de la universidad, comiendo de una fiambrera mientras todos los demás graduados celebraban en el salón principal. Hizo una pausa, dejando que la honestidad de la revelación resonara. Esa noche me sentía perdida, como si hubiera llegado demasiado tarde a mi propia vida. El público escuchaba en absoluto silencio. Pero he descubierto algo en estos meses. Nunca es demasiado tarde para empezar, para transformar, para crear. Esta biblioteca nació de una simple pregunta de un estudiante que quería leer más. Y creció porque toda una comunidad, vosotros, decidisteis que los sueños merecen la pena, sin importar cuándo empecemos a perseguirlos. Sus ojos se encontraron con los de Marisol, que asintió ligeramente, un gesto casi imperceptible de comprensión compartida. Así que, al cortar esta cinta, no solo estamos inaugurando un espacio físico, estamos declarando que en Ronda nadie está definido por lo que fue ayer. Todos tenemos la oportunidad de reinventar nuestra historia hoy. Con estas palabras, Elena tomó las tijeras y, con un solo movimiento preciso, cortó la cinta roja. Los aplausos estallaron mientras las puertas de la biblioteca se abrían oficialmente a la comunidad. 8 meses después, el aparcamiento de la Escuela San Rafael estaba particularmente silencioso aquella tarde de febrero. Las clases habían terminado hacía horas, y la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Elena, sin embargo, permanecía sentada en su coche, mirando el edificio donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Habían pasado 8 meses desde aquella noche de junio en la que Javier la encontró escondida en el aparcamiento de la universidad. 8 meses que habían transformado no solo su carrera, sino también su visión de sí misma y del mundo. Un golpe en la ventanilla la sobresaltó. Era Rafael, que llevaba una pila de libros. «Profesora Elena», pensaba que ya se había ido. Elena bajó la ventanilla y sonrió al chico que tanto había cambiado. Solo estaba reflexionando un poco antes de ir a la ceremonia. El Festival de Invierno de Ronda comenzaría en menos de 1 hora. Era una antigua tradición que Elena siempre había seguido como espectadora.
Este año, sin embargo, sería diferente. ¿Nerviosa?, preguntó Rafael con su habitual sonrisa provocadora, pero ahora sin malicia. Un poco. No estoy acostumbrada a ser el centro de atención. Bueno, mejor que te acostumbres. Todo el mundo en la ciudad estará allí para verte encender la hoguera principal. Elena asintió. Ser elegida para encender la hoguera central del Festival de Invierno era un honor significativo en Ronda, generalmente reservado a ciudadanos que habían hecho contribuciones excepcionales a la comunidad. ¿Vendrás?, preguntó ella. Claro, todo el club de lectura estará allí. De hecho, tenemos una sorpresa para ti. Elena arqueó las cejas intrigada. ¿Qué tipo de sorpresa? Si te lo digo, no será sorpresa. Rafael comenzó a alejarse. Hasta luego, profesora. Elena observó al adolescente correr por el estacionamiento, con una energía aparentemente inagotable. Sonrió, recordando cómo había sido uno de sus mayores retos al principio. Finalmente salió del coche y caminó hacia el centro de la escuela. Las aulas estaban vacías, pero la biblioteca comunitaria permanecía abierta, como todas las tardes, ahora gestionada por un equipo de voluntarios que incluía jubilados, estudiantes y padres. Entró en silencio, deleitándose con la visión de personas de todas las edades absortas en libros. Un grupo de niños pequeños escuchaba atentamente a Lucía, que leía Don Quijote en una versión adaptada. En un rincón, Miguel ayudaba a un anciano a navegar por el nuevo sistema digital de catalogación. Impresionante, ¿verdad? Elena se volvió y vio a Carmen, que ahora solo venía a la escuela una vez a la semana, ya que dedicaba el resto de su tiempo al programa de máster en la universidad. A veces todavía no me lo puedo creer, confesó Elena. Pues deberías. Carmen sonrió. He recibido los primeros resultados del estudio comparativo que estamos llevando a cabo. Los índices de lectura entre los adolescentes de Ronda han aumentado un 70% desde la inauguración de la biblioteca. No es solo la biblioteca, reflexionó Elena. Es todo el proyecto. Los talleres, los clubes de lectura, la integración con la comunidad. Modesta como siempre. Carmen miró el reloj. ¿No deberías estar preparándote para el festival? Ya voy. De camino a casa, Elena caminaba con paso ligero, saludando a los conocidos que se cruzaban en su camino. Ronda siempre había sido una ciudad pequeña donde todos se conocían, pero ahora la gente la veía de otra manera, no como la tímida secretaria, sino como una educadora, una innovadora, alguien que había transformado la comunidad. En casa, encontró a Marisol terminando de arreglarse para el festival. Tenía el tobillo completamente recuperado, aunque todavía usaba ocasionalmente un bastón en días lluviosos. «Ya elegí tu vestido», anunció Marisol, señalando un vestido verde esmeralda, cuidadosamente extendido sobre la cama. «Es perfecto para la ocasión». Elena admiró el vestido, reconociéndolo como uno que habían comprado juntas recientemente. La primera compra conjunta en años. «Es perfecto», coincidió. Mientras se preparaban, reflexionaron sobre cómo había cambiado su relación en los últimos meses. La revelación de la carta escondida podría haber destruido cualquier posibilidad de reconciliación. En cambio, se había convertido en el catalizador de una nueva honestidad entre ellas. «He estado pensando», dijo Marisol mientras ayudaba a Elena con un collar. «Quizás sea hora de vender esta casa». Elena se detuvo, sorprendida. «¿Venderla? Pero siempre has dicho que nunca te irías de aquí. La gente cambia». Marisol se encogió de hombros. «La casa es demasiado grande para las dos, sobre todo ahora que Pedro y Luis están hablando de construir su propia casa en las afueras. ¿Y a dónde iríamos? He pensado en 2 apartamentos más pequeños, quizá cerca el uno del otro. Te mereces tu propio espacio, Elena. Hemos pasado demasiadas décadas viviendo a la sombra de la otra». Elena reflexionó sobre la propuesta. Hace un año, la idea de separarse de Marisol le habría parecido una ruptura dolorosa. Ahora, sonaba como una evolución natural, un reconocimiento de que ambas habían crecido más allá de las viejas dinámicas que las mantenían atadas. «Creo que me gustaría», accedió. En la plaza central de Ronda, el Festival de Invierno estaba en pleno apogeo. Coloridos puestos vendían comida tradicional, artesanía local y vinos de la región. Músicos tocaban melodías antiguas que resonaban por las calles empedradas. En el centro, la gran pila de leña esperaba la ceremonia de encendido. Elena llegó acompañada por Marisol, Pedro
y Luis. Fue recibida inmediatamente por el alcalde y otros funcionarios de la ciudad. «Ha llegado la invitada de honor», anunció el alcalde. «Estamos listos para comenzar la ceremonia». Elena vio, con sorpresa, que prácticamente todos sus alumnos estaban presentes, muchos de ellos con lo que parecían ser libros en las manos. Rafael se acercó, sonriendo misteriosamente. «¿Preparada para su sorpresa, profesora?». Antes de que pudiera responder, el alcalde la condujo al centro de la plaza, donde esperaba la hoguera principal. La multitud se quedó en silencio mientras él pronunciaba un breve discurso sobre la tradición, la renovación y las contribuciones a la comunidad. «Y ahora», concluyó, «es un gran honor para mí invitar a Elena Vega, educadora y visionaria, a encender nuestra hoguera central, que simboliza la luz del conocimiento que ella ha traído a nuestra comunidad». Elena recibió la antorcha tradicional, sintiendo su peso simbólico. Miró a su alrededor y vio todos los rostros que habían formado parte de su viaje durante los últimos 8 meses. Javier, sonriendo con orgullo. Carmen, asintiendo con aprobación. Sus alumnos, ansiosos por algo que ella aún no comprendía. Marisol, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pedro y Luis, tomados de la mano, representando una nueva generación que se negaba a vivir en las sombras. Con un movimiento decidido, Elena encendió la hoguera central. Las llamas se elevaron rápidamente, iluminando toda la plaza con un brillo dorado. Fue entonces cuando Rafael dio un paso al frente, seguido por otros alumnos. «Profesora Elena», comenzó, con una voz sorprendentemente firme, «queremos presentarle algo especial». Levantó el libro que sostenía. El primer ejemplar de Transformando Horizontes, Experiencias Pedagógicas en Ronda. Elena tomó el libro, confundida. En la portada, su nombre aparecía como autora. «¿Qué? Son sus metodologías, sus experiencias», explicó Lucía. «Lo hemos recopilado todo a partir de sus apuntes, con la ayuda de la profesora Carmen y del director Javier. Una editorial educativa de Madrid ha aceptado publicarlo», añadió Miguel. «Se distribuirá a colegios de toda España». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras hojeaba el libro, su libro. Allí estaban sus ideas, sus experiencias, transformadas en algo que podría inspirar a otros educadores, a otras comunidades. «Gracias», logró decir con la voz entrecortada por la emoción. «Gracias a todos por creer en mí, por permitirme formar parte de sus vidas». La música volvió a sonar, más animada, mientras la celebración continuaba alrededor de la crepitante hoguera. Elena fue abrazada por alumnos, compañeros, amigos y familiares. En un momento más tranquilo, Javier se acercó, sosteniendo su propio ejemplar del libro. «Siempre supe que cambiarías mucho más que tu propia vida cuando salieras de ese coche», le dijo, repitiendo las palabras que le había susurrado meses atrás, en la inauguración de la biblioteca. Elena sonrió, recordando a la mujer insegura que había sido aquella noche de graduación. Cómo de lejos le parecía ahora, casi como si fuera otra persona. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó, observando a la comunidad que celebraba alrededor de la hoguera. Nada de esto habría sucedido si hubiera seguido escondida en el coche aquella noche. «A veces», respondió Javier, «el momento más importante de nuestras vidas es aquel en el que decidimos no escondernos más». Elena asintió, comprendiendo profundamente la verdad de esas palabras. Miró el cielo estrellado de Ronda, la hoguera que había encendido, el libro que tenía en las manos, y se sintió, por fin y por completo, en casa en su propia vida.